Estás a punto de escuchar algo que no se siente como noticia y tampoco como teoría. Se siente como un umbral, como ese segundo exacto en el que el aire cambia antes de que caiga una tormenta, porque hay advertencias que no llegan con sirenas, llegan con patrones, y cuando el patrón se repite lo suficiente, deja de ser coincidencia y se convierte en señal. Durante años muchos hablaron de una última predicción alrededor de Donald Trump, no como una frase espectacular, no como un grito de película, sino como una advertencia sobria, que llegaría un momento en el que lo más peligroso no sería lo que Trump dijera, sino lo que el sistema empezaría a hacer a su alrededor. Que el verdadero punto de no retorno no sería un discurso, sino una secuencia de hechos, y que cuando esa secuencia comenzara, ya no habría manera de descomenzarla, porque una vez que ciertas puertas se abren, no se cierran con facilidad. Y lo inquietante es esto, hay señales de que esa fase ya está empezando, no en el terreno de los rumores, sino en lo visible, en decisiones, en investigaciones, en presiones institucionales, en grietas que antes eran impensables y ahora se tratan como normales. Antes de seguir, te pido algo sencillo. Si crees que en tiempos de incertidumbre la conciencia espiritual importa, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana. Y quiero que uses los comentarios como un punto de encuentro. ¿Esto que estamos viendo te parece simbólico, político, profético o una mezcla de todo? Porque esta conversación no es solo para consumirla, es para pensarla en comunidad. Ahora, para entender por qué esta advertencia final se siente diferente, hay que entender cómo funcionan las etapas de un cambio grande. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que un giro histórico se ve como un golpe seco, pero casi nunca es así. Lo histórico empieza como una normalización lenta, empieza como pequeñas excepciones que con el tiempo se vuelven regla, empieza como esto es temporal, esto es por seguridad, esto es por orden, esto es por justicia, y luego cuando te das cuenta el mundo ya está funcionando distinto. La advertencia final, tal como la repiten muchas voces, religiosas, analistas y también narradores proféticos, tiene una estructura sencilla. Cuando una nación entra en una etapa en la que las instituciones comienzan a percibirse como armas, la sociedad se fractura en dos realidades. Una parte aplaude, la otra parte teme, y la verdad deja de ser un lugar compartido. En ese punto el conflicto ya no es solo político, se vuelve moral, espiritual, casi tribal. Y aquí viene lo actual, lo que hace que esto ya esté comenzando. Hay reportes recientes sobre una serie de investigaciones federales que han caído sobre críticos y adversarios de Trump, y el patrón, según esos reportes, se parece a una lógica de represalia. Se menciona, por ejemplo, una investigación criminal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y otras investigaciones dirigidas a figuras que han sido opositoras o críticas públicas. En paralelo, se informa que aliados de Trump como Rudy Giuliani y Jeffrey Clark han buscado que un juez en Georgia les conceda reembolsos por costos legales tras su defensa en ese caso. ¿Por qué importa esto en un guión de advertencia final? Porque no hablamos de un chisme, hablamos del tipo de clima que cuando aparece, transforma el comportamiento de toda la sociedad. Cuando las instituciones se politizan o se perciben politizadas, la gente deja de creer en árbitros neutrales. Y cuando desaparece la confianza en árbitros neutrales, la nación entra en una fase donde todo se vuelve sospecha, bando, castigo o supervivencia. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre Trump y se vuelve sobre todos, porque las etapas históricas no se sienten primero en los titulares, se sienten primero en el cuerpo de la gente. La primera señal de que la advertencia final ya está comenzando no es que cambie la ley, es que cambia tu sistema nervioso. Empiezas a notar que todo está más tenso, que las conversaciones normales se vuelven explosivas, que la gente se divide con rapidez, que cualquiera puede ser enemigo por una frase, por un comentario, por un gesto, y entonces aparece esa sensación de fatiga colectiva, como si el mundo estuviera siempre al borde de algo, y eso no es casualidad, es el síntoma más claro de una etapa de presión histórica. La vida cotidiana deja de sentirse cotidiana. Ahora, en esta estructura profética, siempre llega un momento clave, el punto de seducción. Y aquí debes poner atención, porque cuando una advertencia real comienza, el sistema no se presenta como amenaza, se presenta como alivio. Te dicen por fin orden, te dicen por fin justicia, te dicen por fin se castiga a los corruptos, te dicen por fin se pone firmeza, y puede sonar razonable.
Puede sonar necesario, puede sonar incluso correcto en partes, pero la pregunta profética no es si suena bien, sino qué puerta abre. Porque hay una diferencia enorme entre justicia y persecución, y a veces se parecen demasiado desde lejos, y la advertencia final siempre se activa cuando esa línea se vuelve borrosa, cuando la gente empieza a justificar cualquier método con tal de ganar, cuando el fin se vuelve más importante que el alma. Por eso esto se llama advertencia, porque lo que viene no depende solo de un líder, depende de cómo reacciona la población ante la tentación del poder. Y aquí entra la segunda señal, la confusión de la verdad. No porque no exista verdad, sino porque la verdad se fragmenta. Cada grupo tiene su propia narrativa, su propia versión del mundo, su propia lista de héroes y villanos, y cuando eso pasa, el diálogo deja de ser búsqueda y se vuelve guerra psicológica. En esta fase, el peligro no es que la gente esté en desacuerdo, el peligro es que la gente deje de querer entender, que solo quiera vencer. Y cuando una sociedad entra ahí, ocurre algo que en los guiones proféticos es una ley, el falso despertar. Es el momento en que muchos creen que están viendo claro, pero en realidad solo están viendo lo que confirma su bando. Esa es la trampa más grande, la falsa claridad. Se siente como certeza, se siente como por fin entendí, se siente como yo sí veo la verdad y los demás están dormidos. Pero si esa claridad te vuelve cruel, ansioso, adicto al conflicto, incapaz de escuchar, entonces no es claridad, es posesión emocional. Y aquí es donde lo lunar entra simbólicamente fuerte, porque la luna llena siempre se ha asociado a revelación, sí, pero también a exageración, a impulsos, a extremos. Es el espejo que agranda. Y cuando lo político está en modo luna llena, todo se intensifica, el miedo, la euforia, la rabia, el fanatismo, el deseo de castigo. Entonces, si estás sintiendo que todo el mundo está reaccionando con intensidad desproporcionada, eso también es señal de que el ciclo ya giró. Ahora viene la parte más delicada. ¿Cuál es la predicción final que supuestamente se está cumpliendo? No voy a inventarte un nombre específico ni atribuir frases falsas a nadie. Lo que sí puedo hacer, y es lo que funciona mejor para este tipo de canal, es presentar la advertencia final como un principio profético verificable por patrón. Cuando el poder se vuelve personal, la nación entra en corrección. Cuando la política se vuelve religión, la nación entra en idolatría. Cuando el enemigo se vuelve más importante que Dios, la nación entra en juicio espiritual. Y aquí viene el giro que atrapa a la audiencia. Esta advertencia final no se trata de que Trump sea el anticristo ni de teorías fáciles. Se trata de algo más incómodo. Se trata de que el mundo puede estar entrando en una fase donde la gente ya no evalúa el bien y el mal por conciencia sino por conveniencia tribal. Y si eso pasa, da igual el nombre del líder. Ese es el verdadero fin del mundo interior, el fin de la brújula moral. Por eso el mensaje es, ya está comenzando. ¿Y cómo sabes que ya comenzó? Porque aparecen tres efectos juntos. El primero, la normalización de lo extremo. Lo que antes era escándalo, hoy es rutina. Lo que antes era impensable, hoy se debate como opción. Lo que antes era límite, hoy se interpreta como obstáculo. El segundo, el desgaste emocional masivo. La gente se siente agotada, pero no entiende por qué. Se siente ansiosa, pero no sabe qué esperar. Se siente irritada, pero no sabe dónde descargarlo. El tercero, la tentación de elegir un salvador humano. Y esta es la más peligrosa. Cuando la gente se siente amenazada, busca una figura fuerte, y cuando busca una figura fuerte empieza a perdonar cosas que antes nunca habría perdonado. Ahí nace la idolatría política, y eso en un lenguaje profético es una señal mayor. Ahora la pregunta didáctica que sostiene el guión es, ¿qué haces tú con esto? Porque aquí es donde muchos canales fallan, solo asustan, pero una advertencia real siempre trae preparación. La preparación no es comprar cosas, no es esconderse, no es pelear en comentarios, no es obsesionarse con noticias. La preparación real tiene tres capas. Primera capa, disciplina interior. Si te alimentas de ira todo el día, te vuelves manipulable. Si te alimentas de miedo todo el día, te vuelves controlable. Si te alimentas de conflicto todo el día, pierdes claridad. Así que la primera preparación es reducir exposición al ruido y fortalecer tu mente. No para ignorar la realidad, sino para no ser absorbido por ella. Segunda capa, coherencia moral. Decide hoy qué cosas no vas a justificar, aunque las haga tu bando. Decide hoy que no vas a celebrar injusticias solo porque le pasó al enemigo. Decide hoy que tu fe no depende de un líder humano,
Esa decisión te salva por dentro. Tercera capa, comunidad real. No comunidad de gritos, comunidad de discernimiento. Gente con la que puedes hablar sin caer en el fanatismo. Gente que te recuerda que la verdad no necesita violencia para sostenerse. Y aquí vuelve la invitación, comenta. No con insultos, con discernimiento. ¿Qué señal has visto tú en tu vida cotidiana que te diga que el ambiente está cambiando? ¿Qué cosa se volvió normal en los últimos meses que antes habría sido impensable? Ahora, para cerrar esta parte con el mismo tipo de estructura del guión de referencia, viene el momento de la frase umbral. Lo que está comenzando no es un evento aislado, es un proceso. Y los procesos no se detienen con negación, se atraviesan con sabiduría. Lo que viene no será imposible de detener porque sea un monstruo mágico, sino porque cuando una sociedad entra en cierta dinámica, esa dinámica se alimenta a sí misma. La única forma de detenerla no es peleando más fuerte, es dejando de ser combustible. Y ese es el llamado final de esta advertencia: no te conviertas en combustible. Si este mensaje te habló, deja un me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que esté agotado del ruido pero que todavía quiera entender lo que pasa sin perder el alma en el proceso. Y ahora dime en comentarios, ¿crees que la advertencia final ya comenzó o crees que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo? Hasta la próxima, mantente firme, mantente sobrio y no le entregues tu conciencia a ningún ídolo humano.